¿Alguna vez te has preguntado si ayudar a todos, sin excepción, es siempre lo correcto? La Biblia nos insta constantemente a ser generosos, pero también nos advierte sobre aquellos cuya influencia podría desviarnos del camino divino. En Proverbios 14:7 se nos recuerda la importancia de alejarnos de quienes carecen de sabiduría y no buscan el bienestar común. Esto no significa cerrar nuestro corazón, sino actuar con discernimiento, porque no todas las personas merecen nuestra atención o recursos indiscriminadamente. La clave está en equilibrar la compasión con la prudencia para evitar que nuestras buenas intenciones sean malinterpretadas o mal utilizadas. Hoy profundizaremos en 8 tipos de personas de quienes la Biblia nos alerta, ofreciéndonos una guía valiosa para reconocer estas señales y proteger nuestro propósito espiritual. La generosidad es un valor fundamental en la Biblia, un reflejo del amor incondicional de Dios hacia nosotros. Sin embargo, debemos entender que no todas las personas que piden ayuda lo hacen desde un lugar genuino. Algunas buscan aprovecharse de la bondad ajena, utilizando la manipulación para obtener beneficios personales. Esto no implica endurecer nuestro corazón, sino aprender a discernir cuándo nuestras acciones pueden ser usadas en contra de nuestros principios. Jesús mismo, siendo el ejemplo perfecto de amor y misericordia, nunca permitió que su bondad fuera malinterpretada o utilizada para propósitos egoístas. En Mateos 7:6 encontramos una advertencia clara: no den lo sagrado a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, para que no las pisoteen y luego se vuelvan y los ataquen. Este versículo no promueve el rechazo, sino el entendimiento de que algunas personas aún no están preparadas para recibir la ayuda que ofrecemos, y en algunos casos incluso podrían usarla como una herramienta para lastimarnos. Entonces, ¿cómo distinguir entre alguien que realmente necesita ayuda y alguien que busca manipularnos? La respuesta está en la palabra de Dios y en las lecciones que podemos extraer de historias bíblicas. Por ejemplo, la historia de Sansón y Dalila nos muestra cómo la manipulación puede disfrazarse de amor. Dalila no estaba interesada en el bienestar de Sansón. Su único objetivo era explotarlo para obtener beneficios personales. En Jueces 16:15 vemos cómo Dalila jugó con sus emociones, utilizando frases como: ¿cómo puedes decir que me amas si tu corazón no está conmigo? Esta insistencia y chantaje emocional no provenía de un lugar de amor sincero, sino de una estrategia calculada para descubrir el secreto de su fuerza. ¿Cuántas veces hemos sido presionados por palabras similares? Si realmente me quisieras, me ayudarías, o si fueras un verdadero cristiano, harías esto por mí. Estas frases, aunque aparentemente inocentes, pueden ocultar intenciones poco claras. En Hechos 5, encontramos otro ejemplo revelador en la historia de Ananías y Zafira. Esta pareja intentó engañar a la comunidad de creyentes con una fachada de generosidad, mientras ocultaban sus verdaderas intenciones. Pedro, al confrontarlos, dijo en Hechos 5:3, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y retuvieras parte del dinero que recibiste por la venta del terreno? Aquí aprendemos que no todas las muestras de ayuda son sinceras. Algunas personas tienen agendas ocultas y buscan manipular a otros mediante redes de culpa y obligación. Estas personas detectan corazones compasivos y los utilizan para sus propios fines, aprovechándose de nuestra naturaleza bondadosa. El enemigo conoce nuestras debilidades y puede usarlas en nuestra contra. Por eso es crucial mantenernos firmes en nuestra fe. Jesús, aunque siempre ayudó a los necesitados, nunca permitió que su compasión lo volviera ingenuo. En Juan 6:26, después de alimentar a la multitud con panes y peces, les dijo: les aseguro que no me buscan porque vieron señales, sino porque comieron hasta saciarse.
Jesús vio más allá de las apariencias y entendió que muchas personas solo buscaban beneficios materiales, no la verdad espiritual. En nuestras vidas, probablemente hemos conocido a individuos que solo se acercan en momentos de crisis, desapareciendo tan pronto como obtienen lo que querían. Regresan únicamente cuando necesitan algo más, presentándose como amigos, familiares en apuros o compañeros en dificultades, pero su relación con nosotros es puramente transaccional. Dios nos llama a ayudar, pero también nos advierte sobre la importancia de hacerlo con sabiduría. Proverbios 22:3 nos recuerda: el hombre prudente ve el peligro y se esconde. Ahora que hemos explorado estas enseñanzas, te invito a reflexionar sobre cómo aplicarlas en tu vida diaria. ¿Cómo puedes discernir mejor entre quienes realmente necesitan ayuda y quienes buscan aprovecharse de tu bondad? Comparte tus pensamientos en los comentarios y únete a esta conversación para fortalecer nuestra fe colectiva. No olvides suscribirte para más contenido que inspire tu camino espiritual. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas proyectan una imagen de rectitud, pero en su interior están llenas de hipocresía y maldad? No había nada que pudiera hacer por ellos mientras se negaban obstinadamente a ver la verdad. En Proverbios 9, 7, 8 encontramos una advertencia poderosa. El que corrige al escarnecedor se expone a insultos. El que reprende a los impíos recibe afrenta. Este versículo subraya un principio esencial. No todos están dispuestos a recibir corrección. El mal triunfa cuando se desprecia la sabiduría. La Biblia nos enseña claramente que no debemos insistir en corregir a aquellos cuyos corazones están endurecidos contra la verdad. Dios nos ama y nos muestra que el problema no radica en la falta de oportunidades para recibir ayuda, sino en la actitud del corazón. Un corazón sabio valora la corrección, pero el necio la rechaza y responde con desprecio. La historia del Faraón en el libro de Éxodo ilustra perfectamente esta verdad. Moisés fue enviado por Dios para liberar al pueblo de Israel mediante señales y maravillas, pero el Faraón se negó repetidamente a escuchar la voz divina. A pesar de que vio plagas devastadoras asolar su nación, endureció aún más su corazón y se resistió a obedecer. En Éxodo 8:15 leemos: cuando el faraón vio que había alivio, endureció su corazón y no los escuchó, tal como el Señor lo había dicho. Dios le dio múltiples oportunidades, pero él eligió persistir en su necedad en lugar de humillarse, y cambiar su elección llevó a la destrucción. Pablo también nos advierte sobre estas personas en Tito 3:10-11, a quien cause divisiones después de una y otra advertencia, deséchalo, sabiendo que esa persona está pervertida y vive en pecado, siendo condenada por sí misma. Esto significa que hay un punto en el que ya no es sabio seguir intentando corregir a alguien que ha decidido ignorar la verdad. En algunos casos, lo más prudente es dar un paso atrás y permitir que las consecuencias de sus acciones sean su mayor maestro. En el libro de Jeremías, Dios instruyó al profeta que dejara de interceder por el pueblo, porque su corazón estaba completamente alejado de él. Jeremías 7:16 dice: no ores por este pueblo, ni llores, ni ruegues por ellos, porque no te escucharé. Esta es una advertencia severa. Cuando alguien toma una decisión firme de rechazar a Dios, ni siquiera la intercesión puede cambiar su destino. Jesús también nos mostró que no todos están dispuestos a recibir la verdad. En Juan 6, después de enseñar sobre el pan de vida, muchos de sus discípulos dijeron: esta palabra es dura, ¿quién puede oírla? Juan 6:60. En lugar de suavizar su mensaje para retenerlos, Jesús simplemente los dejó ir. Juan 6:66 dice: desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. No los persuadió, ni trató de convencerlos con más argumentos. Sabía que quienes rechazan la verdad por decisión propia no pueden ser forzados a recibirla.
En el libro de Proverbios se nos repite una y otra vez la importancia de apartarnos de los necios, aquellos que desprecian la sabiduría y rechazan la corrección. Proverbios 26:11 compara al necio con un perro que vuelve a su vómito. Ayudar a alguien que se niega a cambiar es como dar consejos a quien ya ha decidido no escuchar. En Mateo 10, cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, les dio una instrucción específica. Si alguien no os recibe ni escucha vuestras palabras, al salir de esa casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Mateo 10:14. Este no era solo un gesto simbólico, sino un recordatorio de que no todos están preparados para recibir la verdad. No es nuestra tarea insistir donde el mensaje es rechazado. El rey Acab es otro ejemplo de alguien que rechazó la corrección hasta el final. Dios le envió profetas para advertirle sobre su pecado, pero él prefirió escuchar a falsos consejeros que solo le decían lo que quería oír. Cuando el profeta Miqueas le dio la advertencia final de que su decisión lo llevaría a la muerte, simplemente lo ignoró y continuó con sus planes. En Primera Reyes 22:8, Acab dijo: «Todavía queda un hombre, Miqueas, para consultar al Señor, pero yo lo odio porque nunca me profetiza nada bueno, sino siempre mal». No quería la verdad, solo buscaba confirmación para sus propios deseos. Al final, su rebelión le costó la vida. Pablo nos recuerda en Romanos 1:28 que aquellos que persistentemente rechazan la verdad son entregados a una mente depravada. Como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Él los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no es conveniente. Romanos 1:28. Este es el destino de quienes insisten en su necedad. Llegará un punto en el que Dios permitirá que sigan su camino, y ya no habrá nada más que podamos hacer por ellos. No todos están listos para recibir ayuda, ni todos valoran la corrección. La Biblia nos muestra que es peligroso insistir en ayudar a alguien que ha decidido rechazar la verdad. Proverbios 13:20 nos advierte: el que anda con sabios será más sabio, pero el compañero de necios será quebrantado. Los necios no solo son inútiles, sino que también pueden arrastrarnos a la ruina. Jesús nos enseñó a amar, pero también a discernir. En Mateo 7:15-16 nos alertó sobre aquellos que parecen ser de Dios, pero en realidad no lo son. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto no se trata de juzgar superficialmente, sino de evaluar si una persona realmente está dispuesta a recibir ayuda o si solo busca aprovecharse de nosotros. Gálatas 6:7 nos recuerda: «No os engañéis, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Cuando alguien elige el camino de la necedad, no es nuestra responsabilidad evitar las consecuencias de sus acciones. La verdadera sabiduría consiste en saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo corregir y cuándo apartarse. No todas las batallas son nuestras, ni todas las personas están preparadas para recibir la verdad. La Biblia nos guía a actuar con discernimiento para que nuestras intenciones sean puras y nuestras acciones sabias. Desde el principio, Dios estableció el trabajo como parte fundamental de la vida humana. En el jardín del Edén, antes de que el pecado entrara en el mundo, Adán ya tenía la responsabilidad de cultivar y cuidar la tierra. Génesis 2:15 dice: «Tomó, pues, el Señor Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidase». El trabajo no es un castigo, sino un proyecto divino para el desarrollo, la provisión y el propósito en la vida del ser humano. Sin embargo, a lo largo de la historia, ha habido quienes han rechazado este principio y han preferido depender del esfuerzo ajeno. La Biblia es clara en su advertencia sobre estas personas. Pablo, en su carta a los tesalonicenses, estableció un principio inevitable.
El que no quiere trabajar, tampoco debe comer. De 2 Tesalonicenses 3:10. Esto no es una muestra de indiferencia hacia las necesidades de otros, sino una instrucción para evitar fomentar la pereza e irresponsabilidad. En la iglesia primitiva, algunos creyentes esperaban ser sostenidos sin hacer ningún esfuerzo, y Pablo les recordó que cada uno debía asumir su responsabilidad. El libro de Proverbios insiste en señalar las consecuencias de la pereza. Proverbios 6, 9, 11 dice: ¿Hasta cuándo dormirás, oh perezoso? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de descanso, cruzar las manos para reposar. Así vendrá tu pobreza como un caminante, y tu necesidad como un hombre armado. El descanso es necesario, pero cuando se convierte en un estilo de vida basado en la evasión del esfuerzo, las consecuencias son inevitables. Jesús, en la parábola de los talentos, mostró la diferencia entre quienes administran bien lo que reciben y quienes desperdician sus oportunidades. En Mateo 25:26, el Señor de la parábola llama al siervo que no hizo nada con el talento que recibió, siervo malo y negligente. No había excusas ni justificaciones para su inacción, mientras que los otros trabajaron y multiplicaron lo que se les había dado. Por el contrario, la Biblia exalta el esfuerzo y la diligencia. Proverbios 10:4 enseña: la mano negligente empobrece, pero la mano diligente enriquece. El trabajo no es solo una fuente de sustento, sino un reflejo del carácter. Aquellos que rechazan el esfuerzo no solo enfrentan la pobreza material, sino también una vida de dependencia y frustración. La historia del hijo pródigo es otro ejemplo de la diferencia entre diligencia y pereza. En Lucas 15, Jesús contó cómo un joven decidió dejar la casa de su padre y derrochar su herencia en placeres inútiles. Solo cuando perdió todo y se encontró cuidando cerdos, deseando alimentarse de su comida, comprendió el valor del trabajo y la responsabilidad. Lucas 15:17 dice: volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Este momento de reflexión lo llevó a regresar a su padre, reconociendo su error y buscando redención. ¿Qué podemos aprender de estas enseñanzas? Comparte tus pensamientos en los comentarios y únete a esta conversación para fortalecer nuestra fe colectiva. No olvides suscribirte para más contenido que inspire tu camino espiritual. ¿Cuántos trabajadores diarios en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Su miseria no fue el resultado de una tragedia fuera de su control, sino de sus propias decisiones. Dios es un proveedor, pero su provisión no está destinada a aquellos que se niegan a hacer su parte. En Deuteronomio 28:12 se nos promete: el Señor abrirá para ti sus buenos tesoros, los cielos, para enviar lluvia a tu tierra en su tiempo y bendecir toda obra de tus manos. La bendición está sobre el esfuerzo, no sobre la pasividad. Incluso los israelitas en el desierto recibieron maná del cielo, pero Dios no lo colocaba directamente en sus bocas. Cada mañana debían levantarse temprano y recoger su porción diaria. Éxodo 16:4 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: he aquí que haré llover pan del cielo para vosotros. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción necesaria. Incluso en momentos en que Dios provee sobrenaturalmente, siempre hay una acción requerida de nuestra parte. El rey Salomón, conocido por su sabiduría, habló extensamente sobre la importancia del trabajo. En Proverbios 12:24 leemos: la mano de los diligentes gobernará, pero la negligencia será tributaria del esfuerzo. El trabajo no solo trae provisión, sino que también coloca a las personas en posiciones de autoridad. Aquellos que se niegan a trabajar terminan sujetos a quienes sí lo hacen. Jesús mismo trabajó como carpintero antes de comenzar su ministerio. No necesitaba hacerlo, pero eligió dar el ejemplo de responsabilidad y esfuerzo.
Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María? Su vida fue una demostración de que el trabajo es parte del propósito divino. En Eclesiastés 9:10 se nos da una instrucción clara. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Dios espera que aprovechemos nuestras oportunidades y no permitamos que la pereza o la indiferencia nos detengan. El apóstol Pablo no solo predicó este principio, sino que lo vivió. En Hechos 18:3 se nos dice que trabajó como fabricante de tiendas para sustentarse, aunque tenía derecho a recibir apoyo como apóstolo. Decidió dar ejemplo de diligencia, porque la negativa al trabajo es una señal de un corazón que no quiere aceptar responsabilidades. La Biblia nos muestra que el esfuerzo es una de las formas en que Dios moldea nuestro carácter. En Gálatas 6:7, Pablo advierte, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. ¿Quién no siembra no puede esperar cosechar? Nehemías 4:6 describe la reconstrucción de los muros de Jerusalén con una frase clave, porque el pueblo tenía ánimo de trabajar. Dios estaba con ellos, y el avance del trabajo era posible porque decidieron esforzarse primero. En 1 Corintios 15:58, Pablo anima a los creyentes con estas palabras. Por tanto, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El esfuerzo siempre tiene recompensa, ya sea en esta vida o en la eternidad. Dios bendice la obra y espera que cada persona asuma la responsabilidad por su vida. No hay virtud en fomentar la pereza o permitir que otros se aprovechen del esfuerzo ajeno. Proverbios 21:25 dice, el deseo del perezoso lo mata, porque sus manos no quieren trabajar. El trabajo es una de las formas en que reflejamos la imagen de Dios. Jesús dijo en Juan 5:17, mi Padre trabaja hasta ahora, y yo también trabajo. Si el mismo Dios trabaja, ¿cómo podríamos justificar la pereza humana? Rechazar el esfuerzo y esperar que otros nos sostengan es apartarse del designio divino. En 1 Timoteo 5:8 se declara claramente, pero si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La falta de disciplina no es algo trivial, es una elección que trae consecuencias. Proverbios 24 advierte, el perezoso no hará por causa del invierno, pedirá en la siega y no hallará. El principio es claro, quien no siembra en su tiempo no cosechará cuando lo necesite. Dios ayuda a quien trabaja y bendice a quien se esfuerza. Fortalece a aquel que enfrenta los desafíos con diligencia. Aquellos que eligen la pereza en lugar del esfuerzo, dependiendo de otros, para evitar la responsabilidad, están rechazando el plan de Dios para sus vidas. Debemos ayudar a quienes realmente lo necesitan, no a quienes se niegan a hacer su parte. Desde el principio, Dios estableció el orden como fundamento de su creación. Todo lo que fue hecho tiene un propósito, una estructura y un diseño perfecto en el que cada cosa cumple su función. Cuando este orden se rompe, cuando la armonía se quiebra, las consecuencias son inevitables. Discordia, división y conflicto. El caos no es accidental, sino el resultado de corazones que eligen rebelarse contra lo que Dios ha establecido. La Biblia nos advierte sobre aquellos que no solo viven en conflicto, sino que lo provocan, lo alimentan y lo usan para su propio beneficio. En Proverbios 6, 16, 19 se mencionan las cosas que Dios aborrece, y entre ellas está el que siembra discordia entre hermanos. Esto no es una falta menor, ni un simple error por debilidad de carácter, sino un pecado que corrompe y destruye. En el libro de Números, la rebelión de Coré es un ejemplo claro de cómo la contención puede llevar a la destrucción. Coré, junto con Datán y Abiram, desafió la autoridad de Moisés y Aarón, no porque buscara justicia, sino porque quería poder. Su argumento parecía razonable.
toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor. Números 16:3. Pero Dios conocía sus corazones. Sabía que sus intenciones no eran puras y que su objetivo no era el bienestar del pueblo, sino su propio beneficio. El juicio fue inmediato. La tierra se abrió y los tragó vivos, y el fuego consumió a quienes los siguieron. El conflicto no es siempre señal de injusticia. El mismo Jesús dijo: «No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada». Mateo 10:34. Sin embargo, su mensaje no era sobre una búsqueda intencionada de división, sino sobre la consecuencia natural que surge cuando se defienden principios divinos frente a la oposición. Pablo, en su carta a Tito, dio instrucciones claras sobre cómo lidiar con aquellos que generan divisiones. Al hombre que causa divisiones después de una y otra advertencia, deséchalo. Tito 3:10. No estamos llamados a debatir infinitamente con quienes buscan el conflicto por el conflicto. Se nos ordena invertir nuestras energías en quienes están dispuestos a recibir corrección. Los fariseos eran expertos en sembrar discordia. En lugar de alegrarse cuando Jesús sanaba a los enfermos, cuestionaban el día en que lo hacía. En lugar de reconocer los milagros, buscaban maneras de acusarlo. Su interés no estaba en la verdad, sino en mantener su posición. En Mateo 12:24, al ver a Jesús expulsando demonios, dijeron: «Este no expulsa demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios». Su argumento era absurdo, pero no les importaba la lógica. Su propósito era desacreditar y generar confusión. Dios no es un Dios de desorden. En 1 Corintios 14:33 se nos informa: «Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz». Todo lo que fomenta el caos y la destrucción no proviene de Él. Cuando alguien es una fuente constante de disputas, chismes y peleas, no importa cuán convincente sea su discurso, sus frutos revelan su verdadera naturaleza. Jesús nos advirtió en Mateo 7:16, «Por sus frutos los conoceréis». Las palabras pueden ser engañosas, pero los frutos nunca mienten. En el libro de Nehemías, cuando los israelitas estaban reconstruyendo los muros de Jerusalén, aparecieron enemigos cuyo único propósito era interrumpir el trabajo. Sanbalat, Tobías y Gesem no tenían interés en la verdad o la justicia. Su objetivo era impedir el progreso del pueblo de Dios. En Nehemías 6:9, el propio Nehemías reconoce su estrategia, porque todos ellos nos asustaban diciendo: «Se debilitarán sus manos en la obra y no se acabará». Estos hombres usaron la intimidación, la burla y la mentira para intentar detener el trabajo, pero Nehemías no se detuvo a debatir con ellos ni les concedió la influencia que buscaban. Su respuesta fue simple: continuar con la misión que Dios le había dado. Hay quienes buscan involucrar a otros en sus conflictos, no porque necesiten ayuda, sino porque quieren arrastrarlos a sus disputas. Proverbios 26:21 dice: «Como el carbón para las brasas y la leña para el fuego, así es el hombre pendenciero para encender contiendas». Estas personas no buscan reconciliación, sino confrontación. No buscan justicia, sino venganza. No buscan restauración, sino destrucción. Jesús enseñó que los pacificadores son bienaventurados. ¿Qué podemos aprender de estas enseñanzas? Comparte tus reflexiones en los comentarios y únete a esta conversación para fortalecer nuestra fe colectiva. No olvides suscribirte para más contenido que inspire tu camino espiritual. ¿Qué significa verdaderamente la paz en el contexto bíblico? No se trata de tolerar el pecado ni de aceptar el mal bajo el pretexto de evitar conflictos. Cuando Jesús encontró a los cambistas en el templo, no los ignoró ni justificó su comportamiento. Juan 2:15 dice: «Hizo un látigo de cuerdas y echó a todos fuera del templo, junto con las ovejas y los bueyes».
Su celo no era fruto de un conflicto sin propósito, sino de un profundo amor por la santidad de la casa de su padre. Aquellos que siembran discordia y disfrutan del caos son expertos en causar divisiones y manipular emociones. Sus palabras pueden parecer razonables y sus argumentos justos, pero sus intenciones son destructivas. Romanos 16:17 nos advierte claramente: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y que os apartéis de ellos. La instrucción no es debatir con ellos ni intentar reformarlos, sino alejarse. El pueblo de Israel experimentó las consecuencias devastadoras de escuchar a los contenciosos durante su travesía por el desierto, cuando 10 de los 12 espías, enviados a explorar la tierra prometida, regresaron con un informe negativo. El miedo y la incredulidad se extendieron rápidamente entre el pueblo. Números 14:1 describe cómo toda la congregación gritó y lloró aquella noche. Sin embargo, su queja no era contra los espías, sino contra Dios. Aquellas palabras sembraron la semilla de la discordia, llevando a toda una nación a la rebelión. Como resultado, una generación entera murió en el desierto sin ver la tierra que les había sido prometida. Proverbios 10, 18, 19 nos recuerda: el que oculta el odio es de labios mentirosos, y el que propaga la calumnia es necio. En las muchas palabras no falta transgresión, pero el que refrena sus labios es prudente. Las palabras tienen poder, pueden construir o destruir. Quien busca el bien edifica con lo que dice, pero quien ama el conflicto destruye con cada palabra que pronuncia. Las Escrituras no solo nos advierten sobre los contenciosos, sino que también nos enseñan cómo responderles. En 2 Timoteo 2, 23, 24, se nos instruye: pero evita las preguntas necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Esto no significa ser pasivo o ignorar la verdad, sino evitar caer en las provocaciones de aquellos cuyo único objetivo es sembrar discordia. Santiago 3:16 explica: porque donde hay envidia y espíritu de contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Quienes buscan el conflicto a menudo se presentan como víctimas, portadores de justicia o defensores de una causa noble, pero su motivación es orgullo, envidia y deseo de poder. Donde está Dios, allí hay orden, verdad y justicia. En su presencia no hay lugar para contiendas sin propósito. Desde tiempos antiguos, la palabra de Dios ha dejado claro que existe una línea divisoria entre quienes buscan a Dios y quienes lo rechazan. Esta decisión no se basa en ignorancia o falta de oportunidad, sino en una elección deliberada de apartarse de la verdad. Dios extiende su misericordia a todos, pero no fuerza a nadie a recibirla. Hay quienes han endurecido sus corazones, despreciado la instrucción y zombado de la santidad. La Biblia nos alerta sobre el peligro de asociarnos con ellos, no por falta de compasión, sino porque su influencia puede desviarnos del camino de la justicia. El Salmo 1:1 declara: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de los impíos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La advertencia no es solo evitar sus obras, sino no compartir su camino ni ceder ante sus palabras. La comunión con los impíos corrompe la fe y debilita el corazón. La historia de Israel está llena de ejemplos de cómo la cercanía con aquellos que rechazan a Dios llevó al pueblo a la idolatría y la destrucción. En los tiempos de Elías, Jezabel promovió abiertamente la adoración a Baal y persiguió a los profetas del Señor. En 1 Reyes 21:25 se describe cómo ella incitó a Acab a cometer grandes males a los ojos del Señor. Recibieron advertencias divinas y llamados al arrepentimiento, pero la influencia de los impíos fue más fuerte. El apóstol Pablo nos recuerda:
En 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esto no es una prohibición arbitraria, sino una advertencia sobre la incompatibilidad entre la verdad y la corrupción. En el libro de Nehemías, cuando el pueblo regresó del exilio para reconstruir Jerusalén, algunos líderes intentaron hacer alianzas con naciones vecinas que no temían a Dios. Nehemías respondió con firmeza, recordando lo que sucedió con Salomón. ¿Acaso no pecó éste en estas cosas? Sin embargo, entre muchos reyes de Israel no hubo otro como él, a quien Dios amó y puso como rey sobre todo Israel. Pero las mujeres extranjeras lo hicieron pecar. Nehemías 13, 26, 27. La asociación con quienes rechazan la verdad no es un asunto menor. Incluso el hombre más sabio de su tiempo cayó al ignorar esta advertencia. Jesús también fue claro sobre el destino de aquellos que desprecian a Dios. En Mateo 10:14, instruyó a sus discípulos: si alguno no os recibe ni escucha vuestras palabras, salid de esa casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. No debían insistir ni forzar a otros a creer. Si alguien rechazaba la verdad, la responsabilidad no era de ellos. Romanos 1, 21, 22 describe la actitud de quienes rechazan a Dios, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. No es falta de pruebas ni ignorancia, sino arrogancia y orgullo. Es la decisión consciente de resistir la verdad, aun cuando está frente a sus ojos. La historia del faraón es otro ejemplo de esto. Dios envió señales y plagas, dándole múltiples oportunidades para humillarse y reconocer su autoridad. Pero Éxodo 9:12 dice: el Señor endureció el corazón del faraón y no los escuchó, tal como el Señor había dicho a Moisés. No quiso obedecer, y su terquedad lo llevó a la ruina. Los impíos no solo rechazan a Dios para sí mismos, sino que arrastran a otros consigo. ¿Qué podemos aprender de estas advertencias? Comparte tus reflexiones en los comentarios y únete a esta conversación para fortalecer nuestra fe colectiva. No olvides suscribirte para más contenido que inspire. Tu camino espiritual. En 2 Pedro 2, 1, 2, se nos advierte sobre los falsos profetas que introducirán herejías destructivas y negarán al Señor que los redimió, atrayendo sobre sí mismos una destrucción repentina. Muchos seguirán sus caminos disolutos, y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. Su rechazo a la verdad no es pasivo. En muchos casos, se transforma en escarnio, desprecio y persecución contra aquellos que eligen vivir en la verdad. En el libro de Hechos, Esteban fue apedreado, no por un crimen, sino por proclamar el Evangelio. Hechos 7, 57, 58 describe cómo sus atacantes, lejos de debatir o reflexionar sobre sus palabras, se taparon los oídos y lo arrastraron fuera de la ciudad para apedrearlo. Su rechazo fue violento y absoluto. El salmista escribió en el Salmo 14:1: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, no porque tuviera pruebas de su inexistencia, sino porque era más conveniente negar su autoridad. La incredulidad no nace de la razón, sino de la rebelión. En Proverbios 29:1 se nos advierte: el hombre que endurece su cuello después de muchas reprensiones será quebrantado de repente, y no habrá remedio. No es posible forzar a alguien a recibir la gracia de Dios, ni insistir en que Él esté donde el corazón ya ha decidido cerrarse. Jesús mismo dijo en Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, para que no las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Esto no es desprecio, sino discernimiento. No todos valoran la verdad, ni todos están dispuestos a recibirla.
La salvación no es algo que pueda ser impuesto. El destino de los impíos está en manos de Dios, no en las nuestras. Nuestra instrucción es clara: no participar de sus obras, no andar en sus caminos, ni compartir su consejo. Proverbios 4, 14, 15. Nos exhorta: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Apártate de él, no pases por él. Apártate y pasa de largo. La separación no es una opción, sino un mandato. La luz no puede mezclarse con las tinieblas sin perder su brillo, ni la verdad puede ser negociada sin ser corrompida. La ayuda tampoco puede ser dada a quienes la usarán como arma contra la justicia que desprecian. Dios es misericordioso, pero también es justo, y su justicia exige que se haga una diferencia entre quienes buscan su rostro y quienes lo rechazan. Desde el principio, Dios estableció un orden en la creación, una ley de siembra y cosecha que rige tanto el mundo natural como el espiritual. Gálatas 6:7 declara: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Quien siembra generosidad, amor y justicia, cosechará los frutos de sus esfuerzos, pero quien solo busca recibir sin dar nada, cambiar sin demostrar gratitud o transformación, terminará vacío y sin bendición. La Escritura advierte sobre aquellos que solo extienden la mano para pedir, pero nunca abren su corazón para recibir con humildad. La ayuda no es un derecho que pueda ser exigido sin responsabilidad. Es una manifestación de la gracia que debe ser recibida con humildad y un deseo genuino de cambio. La Biblia muestra que la verdadera transformación no proviene de quienes desprecian lo que reciben. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, les dio instrucciones claras: si alguno no os recibe ni escucha vuestras palabras, saliendo de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Mateo 10:14. La gracia y el mensaje de Dios no son para aquellos que los desprecian. Si el mismo Dios no impone su bondad a quienes lo rechazan, tampoco se espera que sus hijos entreguen, sin discernimiento, lo que se les ha confiado. En la multiplicación de los panes y los peces, Jesús alimentó a miles con compasión. Sin embargo, después de este milagro, muchos lo siguieron no por la verdad, sino por el pan físico. En Juan 6:26, Jesús los confrontó diciendo: de cierto, os digo que me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Buscaban la provisión, pero no el compromiso. Sus corazones no estaban dispuestos a recibir lo que realmente importaba. La Escritura enseña que hay quienes vienen solo cuando necesitan algo, pero cuando lo obtienen, olvidan quién los ayudó. En Lucas 17, Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó para darle gracias. Al ver la ingratitud de los otros, 9 preguntó: ¿no eran 10 los limpiados? ¿Dónde están los otros? Lucas 17:17. Proverbios 30:15 utiliza una poderosa imagen para describir a aquellos que nunca están satisfechos con lo que reciben. La sanguijuela tiene 2 hijas, que dicen: dame, dame. Hay personas cuyo único propósito es tomar sin considerar lo que han recibido. Cuanto más ayudas a estas personas, más seguirán pidiendo sin intención de mejorar su situación, sin voluntad de trabajar ni interés en cambiar. La ayuda dada a estos individuos nunca será suficiente porque sus corazones no buscan restauración, sino dependencia. Dios espera que su pueblo sea generoso, pero también sabio. En 2 Tesalonicenses 3:10, Pablo establece un principio inevitable: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. La falta de compasión no es una virtud, pero la ayuda espiritual debe ir acompañada de responsabilidad. Cuando alguien recibe sin dar, sin transformar su vida ni mostrar frutos, demuestra que lo que se le dio no produjo cambio en su corazón. Jesús habló de la importancia de multiplicar lo que se recibe en la parábola de los talentos.
Al siervo que escondió su talento y no lo hizo crecer, el Señor lo llamó siervo malo y negligente. Mateo 25:26. Una bendición que no es apreciada se pierde, y una provisión que no es administrada es removida. Dios no da para que sus dones sean desperdiciados, sino para que sean usados con propósito. En el Antiguo Testamento, la ley de Dios ordenaba a los israelitas dejar granos en los campos para los pobres, pero estos debían ir a recogerlos por sí mismos. Levítico 19:9-10 establece: cuando sieguen la mies de vuestra tierra, no siegues hasta el último rincón de tu campo, ni recojas las espigas caídas de tu siega. Ni volverás a recoger los frutos de tu viña, ni recogerás los frutos caídos. Los dejarás para el pobre y el extranjero. Dios proveía para aquellos que no tenían, pero no llevaba la comida hasta su puerta. Siempre había un esfuerzo requerido, una participación activa. La historia de los israelitas en el desierto es un recordatorio de cómo Dios provee, pero también exige obediencia y acción. El maná caía del cielo cada mañana, pero cada uno tenía que recoger su porción diaria. No podían almacenar más de lo necesario, y cuando algunos intentaron guardar el exceso, se llenó de gusanos. Éxodo 16:20. Dios da lo necesario, pero espera que todos hagan su parte. El problema de aquellos que solo buscan recibir sin dar es que su corazón no está en la provisión de Dios, sino en sus propios deseos. Filipenses 3:19 describe a aquellos cuyo Dios es el vientre y cuya gloria está en su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Su motivación no es la verdad, ni la gratitud, ni el crecimiento espiritual. Solo buscan satisfacerse a sí mismos sin considerar el propósito de lo que reciben. Jesús enseñó que más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. La generosidad es un reflejo del carácter de Dios, pero no es una obligación ciega. Dar sin sabiduría no es generosidad. La ayuda debe dirigirse a quienes la recibirán con gratitud y la usarán para crecer, no a quienes la tomarán sin intención de mejorar. En el libro de Proverbios, la pereza y la falta de gratitud van de la mano. Proverbios 19:24 dice: el perezoso mete la mano en el plato y ni aun a su boca la llevará. ¿Qué podemos aprender de estas enseñanzas? Comparte tus reflexiones en los comentarios y únete a esta conversación para fortalecer nuestra fe colectiva. No olvides suscribirte para más contenido que inspire tu camino espiritual. El principio de dar y recibir está presente en toda la Escritura. Dios bendice a quienes dan con alegría, pero también enfatiza que dar sin propósito o discernimiento puede ser contraproducente. En Salmo 37:21 se nos recuerda: el impío toma prestado y no paga, pero el justo tiene misericordia y da. Hay una gran diferencia entre recibir con gratitud y simplemente tomar sin intención de devolver ni honrar lo que se ha recibido. El libro de Ageo ofrece un ejemplo claro de cómo Dios retiene su bendición cuando el corazón de las personas no está alineado con su voluntad. En Ageo 1:6 vemos la frustración de aquellos que trabajan mucho pero obtienen poco. Sembráis mucho pero recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis, bebéis, pero no os llenáis, os vestís, pero nadie se calienta. Esto sucede cuando se busca la provisión sin priorizar a Dios. La bendición no depende solo de cuánto se recibe, sino de cómo se administra. La Escritura enseña que Dios ama al dador alegre, pero también advierte que dar sin sabiduría es insensato. Jesús dijo en Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. La generosidad debe ir acompañada de discernimiento. La ayuda que no transforma, que no produce gratitud, ni lleva a una vida de responsabilidad, termina siendo una carga más que una bendición. Dios no nos llama a sostener a aquellos que no valoran su provisión, sino a compartir con quienes realmente recibirán con un corazón dispuesto.
La ley de siembra y cosecha sigue vigente. Quien solo quiere recibir sin dar, sin crecer ni cambiar, no está caminando en la voluntad de Dios. La ayuda divina es un acto de amor, un reflejo del carácter de Dios en la vida de aquellos llamados a andar en justicia. Sin embargo, la misericordia sin discernimiento puede convertirse en un obstáculo que destruye en lugar de construir. La Escritura no solo nos enseña a dar, sino también a comprender cuándo, a quién y cómo hacerlo. No todos los que extienden la mano lo hacen con un corazón dispuesto a recibir corrección. No todas las peticiones de ayuda son necesarias, ni todas las intenciones son puras. Hay momentos en que ayudar es lo correcto, pero también hay momentos en que hacerlo significa participar de la locura, reforzar el pecado y alimentar la rebelión. Jesús, en su ministerio, ayudó a muchos, sanó enfermos y alimentó multitudes, pero nunca permitió que su compasión fuera usada como una herramienta de manipulación. No dio a aquellos que lo buscaban solo por interés personal. Tampoco adaptó su mensaje para complacer a quienes querían un evangelio ajustado a sus deseos. En Juan 2, 24, 25 se nos dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no necesitaba testimonio acerca del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Su discernimiento lo protegió de ser utilizado por aquellos que solo buscaban beneficiarse de su poder sin someterse a su autoridad. Cuando la ayuda se da sin sabiduría, puede convertirse en un obstáculo para el crecimiento de aquellos que necesitan ser confrontados más que apoyados. En la parábola del hijo pródigo, el padre no rescató a su hijo cuando éste se encontraba en miseria. No envió sirvientes para sacarlo del estiércol, ni le proporcionó alimentos mientras vivía en desorden. Fue el sufrimiento, la escasez y la humillación lo que lo llevó al arrepentimiento. Lucas 15:17 dice: volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? No fue una ayuda mal dirigida lo que lo restauró, sino el peso de sus propias decisiones. Si el padre hubiera intervenido antes, el hijo nunca habría comprendido la necesidad de regresar. La disciplina es una forma de amor, así como la misericordia. En Hebreos 12:6 se nos recuerda: porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. No todo sufrimiento debe ser eliminado, ni toda carga aliviada. Algunas pruebas son necesarias para la transformación del corazón. Intentar ayudar a alguien a quien Dios está disciplinando solo dificulta su obra. Hay situaciones permitidas para que la persona aprenda, reflexione y vuelva al camino correcto. Intervenir donde Dios está corrigiendo es colocarse en oposición a su voluntad. El apóstol Pablo entendió esta verdad cuando habló sobre aquellos que se apartan de la fe y persisten en la rebelión. En 1 Corintios 5:5 instruyó: entregad al tal a Satanás para destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No se trataba de orar para que escapara de las consecuencias de su pecado, ni de proveer recursos para que continuara en su error, sino de permitir que el dolor de su situación lo llevara al arrepentimiento. A veces, el acto más misericordioso no es tender la mano, sino retirarse y dejar que las consecuencias hablen. Permitir el vacío de la falta de recursos, la soledad de la rebeldía o el peso de las malas decisiones puede ser la voz que impulse al cambio. Proverbios 13:18 advierte: pobreza y vergüenza vendrán a aquel que desprecia la corrección. Aceptar la reprensión es un acto de honestidad. No se trata de abandonar, sino de reconocer que algunos solo aprenden cuando la ayuda es retirada. Dios permite que el hombre enfrente el fruto de sus actos. En Jeremías 2:19, el Señor dice a su pueblo: tu maldad te castigará, y tus rebeliones te destruirán. Él no ofreció liberación sin arrepentimiento, ni suavizó el juicio para evitar el sufrimiento.
porque solo enfrentando las consecuencias de sus decisiones podrían entender la gravedad de su error. El amor sin justicia no es amor, ni la compasión sin verdad es verdadera compasión. Ayudar sin discernimiento no es ayudar. Jesús no vino al mundo solo para sanar y proveer, sino para confrontar, llamar al arrepentimiento y establecer el reino de Dios en corazones transformados. En Lucas 9:62 declaró: «Ninguno que ponga la mano en el arado y mire hacia atrás es apto para el reino de Dios». Su llamado fue radical, su mensaje claro. El compromiso con la verdad es más importante que cualquier otro vínculo. La Escritura advierte sobre aquellos que siempre reciben, pero nunca cambian. ¿Qué podemos aprender de estas enseñanzas? Comparte tus reflexiones en los comentarios y únete a esta conversación para fortalecer nuestra fe colectiva. Nos vemos en el próximo video.